Mi madre le dijo a mi hija de 6 años que yo no la quería y que mami intentó abortarte. Ahora mi hija tiene pesadillas y me pregunta ¿por qué me odias? Chapter Fear. El sonido agudo y desesperado del grito de mi hija Sofía, desgarrando el silencio de la madrugada del jueves a las 3 de la mañana, era una alarma que ninguna madre debería necesitar escuchar regularmente, pero que se había convertido en rutina dolorosamente familiar durante las últimas 2 semanas, desde aquella tarde catastrófica, cuando mi propia madre Amelia había destruido deliberadamente. Unos con la inocencia emocional de mi hija de 6 años a través de revelaciones crueles sobre supuestos intentos de aborto que nunca habían sucedido, pero que ahora dominaban las pesadillas infantiles, transformando a una niña alegre en una criatura traumatizada que constantemente cuestionaba si era amada o simplemente tolerada por la madre que debería protegerla incondicionalmente de todas las crueldades del mundo, incluyendo aquellas perpetradas por miembros de la familia que deberían cuidar su bienestar emocional en lugar de traumatizarla deliberadamente a través de mentiras calculadas diseñadas para destruir relaciones maternas saludables. Prudence Tracer corrí descalza por el pasillo frío de la casa que Rafael y yo habíamos comprado hace 5 años, imaginando crear una familia feliz en un ambiente acogedor, pero que ahora parecía embrujada por recuerdos traumáticos de palabras venenosas pronunciadas por una abuela manipuladora durante una visita aparentemente inocente que se había transformado en un ataque psicológico devastador contra una niña indefensa. A esa hora de la habitación de Sofía estaba parcialmente iluminada por la lamparita de noche en forma de luna creciente que habíamos mantenido encendida desde que comenzaron las pesadillas, creando sombras suaves en las paredes decoradas con dibujos coloridos de princesas y unicornios que contrastaban dolorosamente con el terror absoluto estampado en el rostro pálido de mi hija. Sentada erguida en la cama, abrazando su osito de peluche gastado como si fuera la única ancla que la impedía ahogarse completamente en un océano de miedo y confusión sobre su propio valor como ser humano digno de amor materno. Mami, tuve otra vez la pesadilla donde estás en el hospital tratando de hacer que los doctores me saquen de tu panza porque no me quieres. Y yo sigo gritando pidiéndote que me dejes nacer, pero tú no escuchas. Y sigues diciendo que soy un error que necesita ser corregido antes de que sea demasiado tarde. Sollozó Sofía con voz pequeña quebrada por el llanto convulsivo. Marstaspuer, que hacía temblar su cuerpecito delgado incontrolablemente, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas rosadas, dejando rastros brillantes bajo la luz tenue de la lámpara nocturna. Fapenichin Trikes. Me senté en el borde de su cama, inmediatamente atrayéndola hacia un abrazo protector, tratando de transmitir a través del contacto físico todo el amor incondicional que las palabras solas parecían incapaces de comunicar efectivamente a una niña cuyos cimientos de seguridad emocional habían sido brutalmente sacudidos por mentiras maliciosas deliberadamente plantadas. Por una persona que debería proteger en lugar de destruir. Mi amor, necesitas entender que lo que la abuela Amelia te dijo esa tarde fue una mentira muy fea, diseñada para lastimar a mami, haciéndote creer en cosas terribles que nunca sucedieron en la realidad. Comencé eligiendo cuidadosamente palabras que fueran simultáneamente honestas y apropiadas para la comprensión de una niña de 6 años cuya capacidad de procesar las complejidades de la manipulación psicológica adulta estaba naturalmente limitada por un desarrollo cognitivo aún en formación. Mami nunca intentó abortarte, nunca deseó que no hubieras nacido, y especialmente mami te ama más que nada en el mundo entero, desde el momento exacto en que descubrí que estabas creciendo dentro de mi panza, trayendo alegría infinita a la vida de mami y papi, que esperaban ansiosamente tu llegada al mundo. Fanny Surrey Sinon y las palabras salieron de mi boca con profunda convicción emocional, pero percibí por la expresión confundida y dudosa en el rostrito de Sofía que 6 años de construcción cuidadosa de un vínculo materno saludable habían sido severamente dañados por solo 15 minutos de exposición a las narrativas venenosas de Amelia durante aquella tarde imposible. Cuando había cometido el error catastrófico de dejar a mi hija sola con mi madre, creyendo ingenuamente que los lazos de sangre garantizaban un comportamiento responsable y amoroso, en lugar de manipulación cruel diseñada para causar el máximo sufrimiento psicológico posible. ¡Guau! ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que su propia abuela había elegido deliberadamente traumatizarla a través de mentiras elaboradas sobre rechazo materno que nunca existió objetivamente, pero que ahora contaminaba cada interacción entre madre e hija con dudas dolorosas sobre la autenticidad del amor que debería ser incuestionable y absoluto? Pero mami, la abuela Amelia dijo que ella estaba allí en el hospital contigo cuando le pediste a los doctores que hicieran el aborto,
y que ella trató de convencerte de que me dejaras nacer, pero tú te enojaste y dijiste que yo arruinaría tu vida y tus planes de carrera, y que solo me dejaste nacer porque papi Rafael te obligó amenazando con terminar el matrimonio. Si me abortabas, continuó Sofía con voz temblorosa, revelando detalles adicionales de la narrativa elaborada que Amelia había construido meticulosamente, incluyendo elementos específicos diseñados para parecer convincentes, a través de la inclusión de testimonio ocular supuestamente autorizado. Y especialmente a través de crear conflicto entre padres donde Rafael emergía como salvador heroico, mientras yo era retratada como madre reacia obligada a aceptar una maternidad no deseada bajo amenaza de abandono marital. Pastor y la sofisticación cruel de esa narrativa fabricada revelaba un nivel de planeación deliberada que trascendía simplemente un arrebato emocional impulsivo de abuela temporalmente descontrolada, sugiriendo en cambio una campaña calculada específicamente diseñada para destruir una relación materna saludable a través de plantar semillas de duda sobre el amor incondicional que forma la base esencial del desarrollo emocional seguro durante la infancia formativa. El odio que sentí en ese momento, dirigido contra mi propia madre, por haber elegido deliberadamente traumatizar psicológicamente a una niña inocente de 6 años para ejecutar venganza personal contra mí, por motivaciones que aún no comprendía completamente, era absolutamente consumidor y paralizante en su abrumadora intensidad emocional. Sofía, mírame a los ojos y escucha muy cuidadosamente lo que mami va a decirte ahora. Hablé sosteniendo suave pero firmemente su carita entre mis manos, forzando contacto visual directo, que transmitiría la seriedad absoluta de las siguientes palabras. La abuela Amelia te mintió deliberadamente sobre todo lo que dijo esa tarde. Mami nunca estuvo en el hospital pidiendo a los doctores que hicieran un aborto porque mami te deseaba desesperadamente desde el momento en que descubrí que estaba embarazada. Heinlein made it. By your rose. Papi Rafael y mami lloramos de felicidad juntos cuando vimos esa prueba de embarazo pequeñita, mostrando resultado positivo confirmando que venías a completar nuestra familia. Tarin intin sir. La abuela inventó esa historia horrible porque está enojada con mami por razones complicadas de adultos que no tienen absolutamente nada que ver contigo. Afursesime, Nam Rafael, apareció en la puerta del dormitorio de Sofía, vistiendo pijama arrugada y expresión de profunda preocupación, que se había vuelto permanente durante las últimas 2 semanas, desde que descubrimos la extensión del trauma psicológico que Amelia había causado a nuestra hija, a través de esa conversación venenosa. Rafael era un hombre de piel morena, clara de 39 años, trabajando como arquitecto en una oficina establecida. Su cabello negro ondulado estaba despeinado por la interrupción abrupta del sueño, y especialmente sus ojos marrones normalmente calmados demostraban furia controlada dirigida contra la suegra. Sirius Steen, que había traumatizado deliberadamente a su única hija a través de mentiras crueles sobre rechazo materno inexistente. Sofía, mi amor, deja que papi te cuente algo muy importante sobre cuando mami descubrió que estaba embarazada de ti. Comenzó Rafael caminando hacia la cama y uniéndose a nuestro abrazo colectivo, creando un capullo protector alrededor de nuestra hija traumatizada. El día que mami hizo la prueba de embarazo y descubrió que estabas creciendo en su pancita, llamó a papi al trabajo llorando tanto de felicidad que inicialmente pensé que había sucedido algo terrible. Cuando finalmente logró hablar entre sollozos felices diciendo que esperábamos un bebé, papi dejó todo lo que estaba haciendo en medio de una reunión importante con un cliente y corrí a casa solo para abrazar a mami y celebrar juntos la noticia más maravillosa que podíamos recibir. Ambos te queríamos intensamente, planeamos cuidadosamente tu llegada, y especialmente te amamos incondicionalmente desde incluso antes de que nacieras. Las palabras de Rafael ofrecían validación adicional de la verdad objetiva sobre nuestra felicidad absoluta al descubrir el embarazo, pero percibí que Sofía todavía luchaba internamente entre creer a los padres amorosos que había conocido toda su vida versus creer la narrativa alternativa presentada por la abuela, que ocupaba una posición de autoridad familiar respetada hasta ese momento catastrófico, cuando había abusado de esa confianza para causar el máximo daño psicológico posible. Sharfin Auntie, la injusticia fundamental de que una niña de 6 años se viera obligada a navegar las complejidades de determinar qué versión contradictoria de la historia familiar era verdadera, cuando debería simplemente estar preocupada por jugar, dibujos animados y otras alegrías infantiles inocentes apropiadas para su edad, era absolutamente repugnante. Pero ¿por qué la abuela Amelia mentiría sobre algo tan serio si me ama como siempre dice que me ama?
Los adultos no les mienten a los niños sobre cosas importantes, así que tal vez la abuela está diciendo la verdad y ustedes están mintiendo ahora para protegerme de saber que mami realmente no me quería inicialmente, argumentó Sofía. Sandy Eyes Einstein con una lógica infantil devastadora que revelaba cuán fácilmente los niños pueden ser manipulados por adultos malintencionados, explotando la autoridad y confianza establecida a través de años de relación aparentemente amorosa. La pregunta exponía el núcleo doloroso del dilema psicológico que Sofía enfrentaba, donde creer nuestra versión requería aceptar que la abuela amada había mentido cruelmente, mientras que creer la versión de Amelia requería aceptar que la madre secretamente la rechazaba, a pesar de las constantes demostraciones de amor materno durante 6 años de vida compartida. Rafael y yo intercambiamos una mirada cargada de profunda preocupación, reconociendo que urgentemente necesitábamos intervención profesional para ayudar a Sofía a procesar ese trauma psicológico complejo, de manera terapéuticamente apropiada que nosotros solos no poseíamos el entrenamiento adecuado para facilitar efectivamente. La mañana siguiente a esa noche angustiosa, una más en la creciente serie de madrugadas interrumpidas por pesadillas traumáticas, llamé inmediatamente a la doctora Marcia, psicóloga infantil especializada en trauma familiar a quien nuestra pediatra había recomendado cuando reporté durante una consulta de rutina los cambios dramáticos de comportamiento. Terry Sanitier Chine que Sofía había demostrado después de la visita catastrófica de Amelia, incluyendo pesadillas recurrentes, ansiedad de separación intensificada y especialmente cuestionamiento constante sobre si realmente era amada o meramente tolerada. Julia, por la descripción que proporcionaste sobre lo que tu madre dijo específicamente a Sofía, y especialmente sobre los síntomas psicológicos que la niña está demostrando durante las últimas 2 semanas, esto claramente constituye abuso emocional infantil a través de manipulación psicológica deliberada, diseñada para causar sufrimiento. Shastier Mainzier y especialmente para destruir el vínculo materno saludable entre tú y tu hija, explicó la doctora Marcia durante la consulta de emergencia que había programado generosamente para esa misma tarde, reconociendo la urgencia de la situación. La doctora Marcia era una mujer de 45 años con cabello rojo corto y ojos azules compasivos que transmitían simultáneamente competencia profesional y genuina empatía humana, desarrollada a través de décadas trabajando con niños traumatizados por adultos que deberían protegerlos. Los niños de 6 años están en una etapa de desarrollo donde todavía están formando comprensión fundamental sobre su propio valor y especialmente sobre la confiabilidad del amor parental, como fundamento de seguridad emocional que les permitirá relaciones saludables durante el resto de la vida, continuó con creciente seriedad. Therese, cuando una figura de autoridad familiar respetada como la abuela planta deliberadamente una narrativa de rechazo materno durante un periodo de desarrollo tan crítico, esto puede causar daño psicológico duradero que requiere intervención terapéutica intensiva para prevenir la formación de patrones de apego inseguros, que afectarían negativamente todas las relaciones futuras de la niña. Las palabras técnicas de la doctora Marcia confirmaron mis peores temores sobre la severidad del trauma psicológico que Amelia había causado a Sofía a través de esa conversación venenosa, de solo 15 minutos, que ahora amenazaba con comprometer permanentemente los fundamentos emocionales que Rafael y yo habíamos construido cuidadosamente durante 6 años de maternidad y paternidad dedicadas. La ira que sentía contra mi propia madre por haber elegido deliberadamente traumatizar a una niña inocente para ejecutar venganza personal contra mí se intensificó por el reconocimiento profesional de que los daños causados podrían tener consecuencias duraderas trascendiendo simplemente el periodo inmediato de pesadillas y ansiedad, para potencialmente afectar el desarrollo emocional de Sofía durante los siguientes años o incluso décadas. Doctora Marcia, ¿qué puedo hacer prácticamente ahora para ayudar a mi hija a procesar este trauma de manera saludable y especialmente para reconstruir su confianza en el amor incondicional que siento por ella? Pregunté con voz cargada de urgencia, desesperada de madre, tratando de proteger a su hija de daños causados por un depredador emocional disfrazado de abuela amorosa. La doctora Marcia respiró profundamente como si estuviera considerando cuidadosamente cómo presentar recomendaciones que serían simultáneamente terapéuticamente efectivas y prácticas para una familia en crisis navegando las complejidades del trauma causado por un miembro de la propia familia en lugar de un extraño externo, más fácil de categorizar como amenaza clara. Para Sigurd Morcham. Primero y más importante, necesitas cortar completamente el contacto entre Sofía y tu madre Amelia, hasta que la situación se resuelva a través de procesos terapéuticos y posiblemente legales dependiendo de si tu madre reconoce la gravedad de lo que hizo y se compromete a no repetir el comportamiento abusivo, instruyó la doctora Marcia.
Theanators Feidstor con firmeza profesional que no dejaba espacio para ambigüedad o compromisos parciales. Los niños traumatizados necesitan ambientes completamente seguros, libres de cualquier posibilidad de reexposición al perpetrador para poder procesar experiencias dolorosas y reconstruir su sentido de seguridad emocional. Segundo, Sofía necesitará terapia semanal regular conmigo durante al menos los próximos 3 a 6 meses, enfocada específicamente en procesar el trauma relacionado con las mentiras que fueron dichas, y especialmente en reconstruir la comprensión segura de que tu amor parental es genuino e incondicional. Sarcy Butter, la instrucción clara sobre cortar completamente el contacto entre Sofía y Amelia era simultáneamente obvia y emocionalmente complicada, porque requería aceptar que mi propia madre era una amenaza activa para el bienestar psicológico de mi hija en lugar de simplemente un miembro familiar imperfecto, que había cometido un error temporal bajo la influencia de ira o confusión momentánea. Dabshabari Finan Rafael había argumentado repetidamente durante las últimas 2 semanas que necesitábamos tomar medidas drásticas protegiendo a Sofía, incluyendo posiblemente buscar una orden de restricción legal, si Amelia intentaba contacto no autorizado. Pero parte de mí había resistido emocionalmente esa conclusión inevitable, esperando ingenuamente. Que tal vez Amelia reconocería espontáneamente la gravedad de lo que había hecho y ofrecería una disculpa genuina permitiendo algún tipo de reconciliación familiar supervisada. Tercero, tú y Rafael necesitarán participar en sesiones de terapia familiar conmigo para aprender técnicas específicas de validación emocional y reconstrucción de confianza que serán cruciales durante el proceso de recuperación de Sofía, continuó la doctora Marcia, delineando un plan terapéutico comprensivo. Además, recomiendo fuertemente que consultes con un abogado especializado en derecho familiar para discutir opciones legales, incluyendo potencialmente demandar a tu madre por abuso emocional infantil y especialmente obtener documentación formal que pueda usarse para prevenir futuras visitas no supervisadas. Si ella intenta establecer derechos de visita a través de los tribunales alegando alienación de abuelos. La mención de posibles batallas legales sobre derechos de visita agregó una capa adicional de complejidad angustiante a una situación ya imposible, donde no solo necesitaba proteger a mi hija de trauma adicional, sino también potencialmente defenderme legalmente contra los intentos de Amelia de usar el sistema judicial. Para forzar acceso continuado a la nieta que había traumatizado deliberadamente. Rafael había mencionado casualmente durante una conversación nocturna la semana anterior que su hermana había experimentado una situación similar donde la suegra había demandado judicialmente por derechos de visita forzados después de ser separada de los nietos debido a comportamiento abusivo. Y ese precedente preocupante sugería que simplemente cortar el contacto podría no ser suficiente para proteger permanentemente a Sofía de la influencia tóxica de Amelia. Cuando llegó el momento de explicarle a Sofía de manera apropiada para su edad que ya no vería a la abuela Amelia por tiempo indefinido, me senté con ella en el sofá de la sala, mientras Rafael permanecía cerca, ofreciendo apoyo silencioso, pero presencia física reconfortante. Mi amor, Mami y Papi decidimos que no visitarás más a la abuela Amelia, ni recibirás visitas de ella aquí en casa por ahora, porque lo que te dijo esa tarde estuvo muy mal y lastimó tus sentimientos muchísimo, causando pesadillas aterradoras cada noche. Comencé observando cuidadosamente la reacción de Sofía, para evaluar cómo procesar esa información adicional. Pero mami, si no veo más a la abuela Amelia, no significa eso que ella tenía razón sobre que tú no me amas. Porque si realmente me amas, ¿por qué cortarías el contacto entre mí y la abuela que siempre fue linda conmigo excepto esa vez que dijo cosas malas? Cuestionó Sofía con lógica infantil. Soulspan Amrayam, que exponía la contradicción aparente entre nuestras acciones protectoras y la narrativa de amor incondicional que estábamos tratando de reconstruir. La pregunta reveló cuán profundamente las mentiras de Amelia habían penetrado la psique de Sofía, creando un lente distorsionado a través del cual interpretaba todas nuestras acciones subsecuentes como potencialmente confirmando la narrativa de rechazo, en lugar de reconocerlas como demostraciones de genuina protección materna. Rafael intervino suave, pero firmemente ofreciendo una perspectiva adicional que podría ayudar a Sofía a entender la distinción crucial entre protección amorosa y rechazo cruel. Sofía, cuando mami y papi te protegemos de una persona que dijo cosas muy malas que te lastimaron emocionalmente, esto es exactamente la prueba de cuánto te amamos y queremos asegurar que siempre estés segura, no solo físicamente, sino también emocionalmente, explicó con paciencia característica.
Si permitiéramos que la abuela Amelia continuara teniendo contacto contigo después de que dijo esas mentiras terribles, eso significaría que no te estamos protegiendo adecuadamente y que estamos permitiendo que una persona que te lastimó continúe teniendo oportunidades de lastimarte aún más en el futuro. Las palabras de Rafael ofrecían una estructura lógica que aparentemente resonó mejor con Sofía que mis intentos más emocionales de explicar la situación imposible, y observé con alivio cauteloso cuando la expresión confundida en su rostrito gradualmente se transformó en una comprensión naciente. Sobre la distinción entre amor que protege versus amor que permite que el comportamiento dañino continúe sin consecuencias. Durante las semanas siguientes a esa difícil conversación, mantuvimos vigilancia constante sobre el bienestar emocional de Sofía a través de chequeos regulares sobre cómo se sentía, aliento de expresión emocional a través de dibujos y juego terapéutico, y especialmente a través de sesiones semanales con la doctora Marcia, que gradualmente ayudaron a Sofía a procesar el trauma de manera apropiada para su desarrollo. Fiesta Fandelars. El giro inesperado que complicó aún más la situación ya imposible llegó 3 semanas después de que iniciamos el protocolo de no contacto, cuando recibí una llamada de mi hermana Daniela, informando que Amelia había contratado un abogado especializado en derechos de abuelos y estaba preparando una demanda judicial. Persistí meses exigiendo visitas supervisadas con Sofía, alegando que yo estaba practicando alienación parental al cortar el contacto injustificadamente, basándome en un malentendido sobre una conversación inocente, donde ella simplemente había tratado de educar a su nieta sobre las realidades de la vida. Tisanas Turnaus, Ari la audaz distorsión de Amelia caracterizando el abuso emocional deliberado como educación inocente, y especialmente enmarcando nuestras medidas protectoras como alienación injusta, reveló un nivel de negación psicológica o sociopatía calculada que hacía cualquier reconciliación futura prácticamente imposible. Julia, necesito decirte algo que descubrí a través de conversaciones con la tía Beatriz que puede explicar parcialmente por qué mamá hizo algo tan cruel contra ti y Sofía, reveló Daniela vacilante durante la llamada telefónica siguiente a aquella sobre la amenaza legal. Daniela era mi amiga más cercana, además de ser cuñada por matrimonio con el hermano de Rafael, una mujer morena de 37 años con cabello negro largo y rizado y ojos marrones cálidos que siempre demostraba empatía genuina durante crisis familiares. Aparentemente mamá ha estado asistiendo a un grupo de apoyo en línea para abuelos que afirman estar siendo alienados de sus nietos, y ese grupo tiene reputación de radicalizar a los participantes, alentando tácticas confrontacionales extremas incluyendo hacer revelaciones impactantes a los nietos. Sobre supuestos secretos familiares como forma de crear lealtad dividida, y especialmente como evidencia documentable de alienación parental que puede usarse posteriormente en procesos judiciales sobre derechos de visita. La revelación de Daniela sobre la posible influencia de un grupo tóxico en línea finalmente ofrecía una explicación parcial para un comportamiento tan bizarro y deliberadamente cruel que parecía completamente inconsistente con la personalidad de Amelia, como la había conocido durante 36 años como su hija. Sí. Pero simultáneamente no la absolvía completamente de la responsabilidad por las elecciones conscientes de participar en ese grupo, internalizar tácticas manipulativas, y especialmente ejecutar un ataque psicológico contra una niña inocente de 6 años, basándose en estrategias aprendidas a través de comunidades en línea. Que promovían narrativas paranoicas sobre conspiraciones familiares inexistentes. El descubrimiento sobre la influencia de grupos tóxicos en línea, que radicalizaron a Amelia, finalmente ofrecía una explicación parcial, pero perturbadora para un comportamiento tan incomprensible, que había destruido los cimientos de seguridad emocional de Sofía, a través de mentiras calculadas, sobre rechazo materno inexistente. Pero simultáneamente esa revelación no disminuía la responsabilidad moral de mi madre por las elecciones conscientes de participar en esas comunidades virtuales venenosas, absorber narrativas paranoicas sobre alienación parental fabricada, y especialmente ejecutar tácticas manipulativas aprendidas. Contra su propia nieta inocente, transformando a una niña alegre en víctima traumatizada de guerra psicológica entre adultos que deberían protegerla incondicionalmente, en lugar de usarla como arma en conflictos familiares imaginarios construidos a través de delirios colectivos sistemáticamente alimentados. Tema estas samayans por extraños malintencionados escondidos detrás de pantallas de computadora. Y Daniela, ¿pudiste descubrir el nombre específico de este grupo en línea al que mamá asistía
o alguna información adicional sobre el tipo de contenido que se compartía en estos foros que aparentemente la radicalizaron hasta el punto de hacer algo tan destructivo contra Sofía? Pregunté durante la llamada telefónica subsecuente, tratando de reunir la máxima información posible sobre el proceso de radicalización que había transformado a mi madre de una abuela aparentemente normal en perpetradora de abuso emocional infantil, basándose en narrativas paranoicas sobre conspiraciones familiares inexistentes. Daniela vaciló brevemente, como si decidiera cuánto detalle compartir sobre los descubrimientos perturbadores que había hecho investigando las actividades recientes en línea de Amelia, a través de conversaciones con otros miembros de la familia extendida que habían notado cambios de comportamiento progresivos. Durante los meses previos al incidente catastrófico. La tía Beatriz me dijo que mamá estaba participando en al menos 3 grupos diferentes en un sitio de red social, enfocados específicamente en abuelos que afirmaban estar siendo alienados de sus nietos por hijos adultos, controladores y manipuladores, explicó Daniela con tono cargado de creciente preocupación, sobre el alcance de la radicalización que Amelia había experimentado a través de la exposición prolongada a esas comunidades tóxicas. En estos grupos aparentemente hay moderadores y miembros veteranos que activamente alientan a los nuevos participantes a documentar evidencia de supuesta alienación a través de tácticas confrontacionales dramáticas, incluyendo hacer revelaciones impactantes a los nietos sobre supuestos secretos familiares. Grabar reacciones emocionales de los hijos adultos para usar posteriormente como prueba de comportamiento agresivo, y especialmente crear situaciones que fuercen elección de lealtad entre padres y abuelos, como forma de demostrar la existencia de alienación parental. La descripción detallada de Daniela sobre las tácticas sistemáticamente enseñadas en estos grupos en línea reveló una operación coordinada mucho más sofisticada que simplemente una comunidad de apoyo genuina para abuelos legítimamente preocupados por relaciones familiares saludables. Andy C. Paperty sugiriendo, en cambio, un movimiento organizado que activamente promueve la destrucción de vínculos familiares funcionales a través de crear conflictos artificiales, basados en narrativas paranoicas que transformaban interacciones normales en evidencia de conspiraciones maliciosas a través de un lente paranoico. Sistemáticamente proporcionado por comunidades virtuales tóxicas. La comprensión devastadora de que mi propia madre había sido esencialmente reclutada por un culto en línea dedicado a radicalizar a personas vulnerables contra sus propios hijos a través de manipulación psicológica sistemática, explicaba parcialmente un comportamiento tan bizarro, pero simultáneamente intensificaba la furia dirigida. No solo contra Amelia, sino especialmente contra los depredadores virtuales que deliberadamente explotaban las inseguridades de ancianos solitarios para propósitos oscuros que permanecían incomprensibles. Logré encontrar algunas publicaciones que mamá había hecho en estos grupos durante los últimos 6 meses a través del perfil público que mantenía sin aparentemente entender que cualquiera podía ver el contenido que compartía. Continuó Daniela con voz cargada de profunda tristeza sobre el deterioro mental progresivo. Que esas publicaciones documentaban cronológicamente. Inicialmente sus publicaciones eran relativamente benignas, pidiendo consejos sobre cómo mejorar la relación contigo, y especialmente cómo tener más tiempo con Sofía. Pero gradualmente durante los siguientes meses, el lenguaje comenzó a cambiar para incorporar términos específicos usados en estos grupos, como alienación parental, narcisismo materno y especialmente conspiración para distanciar a los abuelos, y especialmente otros miembros del grupo, respondían validando sus preocupaciones paranoicas y alentando acciones cada vez más dramáticas para exponer supuesto abuso que objetivamente no existía. La progresión documentada de Amelia de participante preocupada pero racional a creyente, convencida en narrativas paranoicas sobre conspiración familiar inexistente, reveló un proceso de radicalización sorprendentemente similar al observado en contextos de extremismo político o religioso donde individuos vulnerables son gradualmente aislados de perspectivas alternativas a través de inmersión en cámaras de eco que sistemáticamente refuerzan creencias cada vez más distorsionadas sobre la realidad objetiva. Y la tragedia particular de esa situación era que la radicalización de Amelia había resultado no en violencia política abstracta, sino más bien en trauma psicológico concreto, causado a una niña inocente de 6 años, que ahora despertaba gritando cada noche cuestionando si realmente era amada. Por la madre que debería representar una fuente incuestionable de seguridad emocional durante los años formativos críticos del desarrollo infantil. Fernando, cuñado de 41 años casado con la hermana de Rafael,
Llamó esa misma noche, ofreciendo perspectiva adicional sobre la situación que había comenzado a afectar a la familia extendida, a medida que diversos miembros se enteraban del incidente a través de conversaciones informales. Y especialmente, comenzaban a elegir lados en un conflicto que rápidamente se polarizó entre aquellos que creían mi versión de los eventos versus aquellos que mantenían lealtad a Amelia, basándose en años de relación familiar previos al colapso catastrófico. Fernando era un hombre de piel clara con cabello rubio corto y ojos azules preocupados, que trabajaba como gerente financiero demostrando naturalmente inclinación hacia el análisis objetivo de situaciones complejas, a través de un lente racional en lugar de puramente emocional característico de algunos otros miembros de la familia. Más propensos a tomar decisiones basadas en lealtades tradicionales, en lugar de evidencia objetiva. Julia, necesito decirte algo que descubrí hablando con el primo Marcos, que trabaja en el área de ciberseguridad y tiene experiencia investigando grupos extremistas en línea. Comenzó Fernando con tono sugiriendo información significativa adicional que podría contextualizar mejor la radicalización de Amelia. Aparentemente, estos grupos de alienación parental a los que tu madre asistía tienen conexiones documentadas con movimientos más amplios que promueven ideologías específicas sobre derechos parentales y especialmente sobre supuesta conspiración cultural contra estructuras familiares tradicionales. Algunos de estos grupos son activamente monitoreados por las autoridades porque frecuentemente alientan comportamientos que técnicamente constituyen acoso o abuso emocional disfrazado de defensa legítima de los derechos de los abuelos. La revelación de Fernando sobre la naturaleza potencialmente criminal de algunos grupos en línea a los que Amelia había asistido agregó una capa adicional de complejidad a una situación ya imposible, donde mi madre podría ser simultáneamente víctima de manipulación por depredadores virtuales. Sapa y perpetradora consciente de abuso emocional infantil, dependiendo de cuánto discernimiento realmente poseía sobre la naturaleza y consecuencias de las acciones que había elegido ejecutar, basándose en tácticas aprendidas a través de esas comunidades tóxicas. La ambigüedad moral de esa situación, donde las líneas entre culpabilidad y victimización se volvían progresivamente borrosas a través de la consideración de múltiples factores contextuales, era absolutamente paralizante en su frustrante complejidad, que resistía categorizaciones simples de bueno versus malo. Su inocencia versus culpa. Durante las semanas siguientes a esas revelaciones sobre la radicalización en línea de Amelia, dediqué tiempo sustancial investigando extensamente el fenómeno de los grupos de alienación parental, y especialmente sobre las tácticas específicas que estos grupos enseñan a miembros vulnerables para ejecutar contra sus propios hijos adultos, bajo el pretexto de proteger relaciones con nietos. Lo que descubrí a través de esa investigación obsesiva fue un paisaje perturbador de comunidades virtuales que operaban esencialmente como cultos psicológicos, donde moderadores carismáticos manipulaban sistemáticamente a participantes ancianos vulnerables a través de validar resentimientos, en amplificar miedos sobre pérdida de relevancia familiar, y especialmente prescribir acciones confrontacionales dramáticas garantizadas para destruir relaciones en lugar de repararlas, como falsamente alegaba la propaganda de estos grupos diseñada para reclutar nuevos miembros vulnerables. Encontré testimonios devastadores de docenas de otras familias que habían experimentado situaciones sorprendentemente similares a la nuestra, donde abuelos previamente funcionales habían sido radicalizados por grupos en línea hasta el punto de hacer acusaciones absurdas contra sus propios hijos, incluyendo alegaciones de abuso infantil fabricado, uso de drogas inexistente, y especialmente varios tipos de negligencia parental imaginaria, construida a través de reinterpretar interacciones normales, como evidencia de conspiración maliciosa a través de un lente paranoico sistemáticamente proporcionado por comunidades virtuales tóxicas. La consistencia perturbadora de patrones observados a través de múltiples familias no relacionadas sugería una operación coordinada en lugar de simplemente coincidencias aisladas de comportamiento individual aberrante, revelando un fenómeno social mucho más amplio y más preocupante que simplemente el problema particular. De mi familia específica. Rafael, estoy comenzando a entender que lo que sucedió con Amelia y Sofía no es un caso aislado, sino más bien una manifestación local de un problema social mucho más grande que involucra la radicalización sistemática de ancianos vulnerables por grupos en línea que operan esencialmente como cultos psicológicos, deliberadamente diseñados para destruir relaciones familiares funcionales a través de crear conflictos artificiales basados en narrativas paranoicas.
Expliqué durante una conversación nocturna después de que Sofía finalmente había logrado dormir sin pesadillas, por primera vez en semanas, gracias al progreso terapéutico gradual. Con la doctora Marcia. Necesitamos considerar seriamente no solo proteger a nuestra familia de Amelia, sino también potencialmente exponer públicamente estos grupos y las tácticas que promueven para prevenir que otras familias experimenten traumas similares a los que actualmente estamos atravesando. Schnorchi-Bar, chasas. Rafael consideró cuidadosamente mi sugerencia mientras permanecíamos acostados en la oscuridad parcial del dormitorio iluminado, solo por la luz tenue que se filtraba a través de las cortinas parcialmente abiertas. Soccer Sirs, entiendo el impulso de transformar nuestra tragedia personal en una causa mayor que podría potencialmente ayudar a otras familias, pero necesitamos priorizar la recuperación emocional de Sofía y especialmente la estabilidad de nuestra familia inmediata, antes de considerar el compromiso en batallas más amplias. Contra movimientos sociales complejos, respondió con pragmatismo característico que equilibraba el idealismo con el realismo sobre las limitaciones prácticas de tiempo y energía emocional disponibles para una familia ya traumatizada por eventos devastadores recientes. Concentrémonos primero en asegurar que Sofía se recupere completamente y que logremos reconstruir un sentido de normalidad y seguridad en nuestro hogar antes de pensar en expandir el alcance de nuestros esfuerzos a problemas sociales más amplios. Las palabras sabias de Rafael ofrecían la perspectiva necesaria sobre la importancia de mantener el enfoque en prioridades inmediatas, en lugar de dispersar la energía limitada a través de múltiples frentes simultáneamente. Pero parte de mí continuaba sintiendo responsabilidad moral de hacer algo sustantivo. Para prevenir que otros niños inocentes experimentaran trauma similar al que Sofía había sufrido a través de manipulaciones crueles ejecutadas por abuelos radicalizados, siguiendo tácticas prescritas por grupos maliciosos en línea. La tensión entre necesidades familiares inmediatas y responsabilidades sociales más amplias era un dilema ético sin resolución simple, que requeriría navegación cuidadosa durante los siguientes meses, a medida que nuestra situación específica evolucionaba a través de procesos terapéuticos y potencialmente legales. Que aún se desarrollaban gradualmente. La primera sesión de terapia familiar con la doctora Marcia, que incluía tanto a Rafael como a mí, además de Sofía, fue una experiencia reveladora sobre las complejidades de reconstruir la confianza materna después de un trauma tan fundamental como una niña cuestionando si realmente es amada. Por la madre que debería representar una fuente incuestionable de seguridad emocional durante el desarrollo infantil formativo. Pero la doctora Marcia había preparado cuidadosamente el ambiente de la oficina para maximizar la comodidad de Sofía a través de incluir juguetes terapéuticos, materiales de arte, y especialmente una atmósfera acogedora que alentaba la expresión emocional honesta, sin miedo al juicio o consecuencias negativas. Por compartir sentimientos difíciles sobre una situación familiar compleja, que una niña de 6 años naturalmente luchaba por procesar adecuadamente a través de recursos cognitivos aún en desarrollo. Sofía, quiero que sepas que todo lo que discutamos aquí en esta habitación es completamente seguro y confidencial, y especialmente que puedes decir cualquier cosa que estés sintiendo sin preocuparte de herir los sentimientos de mami o papi o causar problemas para la abuela Amelia, comenzó la doctora Marcia. Adam Fayes sentí que Britain con voz gentil pero clara estableciendo los cimientos de seguridad psicológica necesaria para un trabajo terapéutico efectivo. A veces, cuando cosas confusas o aterradoras suceden en nuestras familias, los niños sienten que necesitan proteger a los adultos ocultando sus verdaderos sentimientos. Pero aquí tienes permiso total para ser completamente honesta sobre cómo te sientes, incluso si esos sentimientos son tristes o enojados. O especialmente confundidos. Kwasakinin Sparks de Sofía permaneció brevemente en silencio jugando nerviosamente con una muñeca de trapo que había elegido de la canasta de juguetes terapéuticos, mientras procesaba el permiso explícito de la doctora Marcia para expresar emociones que probablemente había estado reprimiendo para proteger a padres que ya parecían obviamente estresados. Casi esfuerzo por la situación familiar compleja. Me siento muy confundida porque parte de mí cree cuando mami y papi dicen que me aman y que la abuela mintió sobre mami tratando de abortarme. Pero otra parte de mí sigue pensando que tal vez la abuela estaba diciendo la verdad y mami está mintiendo ahora para hacerme sentir mejor sobre ser una niña. Que nadie realmente quería inicialmente. Finalmente articuló Sofía con voz pequeña, revelando el núcleo doloroso del dilema psicológico que había dominado sus pensamientos durante las semanas desde la conversación venenosa con Amelia.
Las palabras honestas de Sofía sobre la duda persistente a pesar de nuestras constantes seguridades eran simultáneamente devastadoras de escuchar, pero también necesarias de ser expresadas abiertamente para que la doctora Marcia pudiera trabajar efectivamente a través de técnicas terapéuticas apropiadas, ayudando a Sofía a procesar el trauma de manera saludable para su desarrollo. Sofía, es completamente normal y comprensible que sientas confusión cuando adultos importantes en tu vida dicen cosas muy diferentes sobre el mismo tema, especialmente cuando ese tema es tan importante como saber si eres amada por tus padres, validó la doctora Marcia con empatía profesional. Mientras comenzaba a navegar cuidadosamente a través del proceso terapéutico complejo de reconstruir los cimientos de confianza materna, severamente dañados por la intervención maliciosa de un tercero. Voy a enseñarte algunas formas de pensar sobre esta situación confusa que pueden ayudarte a descubrir qué es realmente verdad en lugar de estar atascada en el medio, sin saber a quién creer. Continuó la doctora Marcia mientras tomaba un papel grande y marcadores de colores comenzando a dibujar un diagrama simple. Descarga a Neistersty ilustrando el concepto de evidencia versus alegaciones. Cuando las personas dicen cosas sobre otras personas, podemos buscar evidencia que son cosas reales y concretas que podemos ver y tocar, en lugar de solo palabras que alguien habla. Por ejemplo, si la abuela Amelia dijo que mami intentó abortarte, pero no mostró ningún documento o prueba real de eso, mientras que mami puede mostrar fotos de ella embarazada y feliz, ecografía de ti en su panza, y especialmente años de comportamiento amoroso cuidándote cada día. ¿Cuál versión tiene más evidencia real que la apoye? Adam Mancia. El enfoque pedagógico de la doctora Marcia enseñando a Sofía a evaluar críticamente afirmaciones conflictivas a través de examinar evidencia objetiva, en lugar de simplemente elegir a qué adulto creer basándose en autoridad, era una estrategia terapéutica brillante que simultáneamente empoderaba a la niña. A través de dar herramientas cognitivas para navegar la situación compleja, y especialmente comenzaba a reconstruir la lógica racional que había sido dañada por la manipulación psicológica de Amelia. Observé fascinada mientras Sofía lentamente comenzaba a procesar el concepto de evidencia versus alegaciones a través de un lente apropiado para su desarrollo que la doctora Marcia había construido cuidadosamente, usando lenguaje y ejemplos accesibles para la comprensión infantil sin simplificar excesivamente. La genuina complejidad de la situación. Mami tiene muchas fotos de ella embarazada sonriendo y sosteniendo mi ecografía, y papi siempre cuenta la historia de cómo lloraron felices cuando descubrieron que yo venía, y especialmente mami siempre cuidó muy bien de mí cada día desde que nací, comenzó Sofía razonando en voz alta, mientras examinaba la evidencia disponible. Pero la abuela Amelia dijo que ella estaba allí en el hospital cuando mami pidió el aborto, así que eso cuenta como evidencia también porque ella dijo que lo vio suceder personalmente, en lugar de solo escucharlo de alguien. Continuó revelando cuán fácilmente los niños pueden ser confundidos por afirmaciones de testimonio ocular incluso cuando están completamente fabricadas por adultos malintencionados, explotando la confianza establecida a través de años de relación aparentemente amorosa. Esa es una observación muy inteligente, Sofía, sobre diferentes tipos de evidencia, validó la doctora Marcia mientras continuaba desarrollando el concepto a través de preguntas socráticas cuidadosamente estructuradas. Pero pensemos juntas sobre algo importante. Si la abuela Amelia realmente estaba en el hospital cuando mami supuestamente pidió el aborto, ¿habría otros tipos de evidencia que también deberían existir confirmando esa historia? Por ejemplo, ¿habría documentos médicos del hospital, recibos de pago, o tal vez otras personas además de la abuela que también estaban allí y lo vieron suceder? Y si ninguna de estas otras evidencias que deberían existir naturalmente si la historia fuera verdad existe, ¿qué nos dice eso sobre la confiabilidad de la afirmación de la abuela? Incluso aunque ella dice que lo vio personalmente. La progresión lógica que la doctora Marcia estaba construyendo metódicamente ayudó a Sofía a desarrollar pensamiento crítico sobre las inconsistencias en las afirmaciones de Amelia, sin simplemente decir directamente que la abuela había mentido, en cambio guiando a la niña a través del proceso de descubrimiento independiente, que sería mucho más poderoso terapéuticamente que simplemente recibir conclusiones ya hechas de autoridades adultas. Observé la expresión de Sofía cambiar gradualmente de confusión a comprensión naciente, mientras procesaba las implicaciones lógicas de la ausencia de evidencia corroborativa que debería existir naturalmente si la historia de Amelia fuera verdad en lugar de completamente fabricada con propósitos maliciosos. Durante las siguientes semanas, a través de sesiones terapéuticas regulares, Sofía gradualmente comenzó a demostrar signos de recuperación emocional, incluyendo reducción de la frecuencia e intensidad de las pesadillas, retorno del apetito normal durante las comidas,
y especialmente renovación del interés. Dar si trafar sin en actividades sociales con compañeros de escuela, que inicialmente había evitado por temor al rechazo similar al experimentado durante el incidente con Amelia. Chakisasai. La impresionante resiliencia que los niños demuestran cuando se les proporciona un ambiente seguro y apoyo terapéutico apropiado fue simultáneamente reconfortante y humillante de observar mientras Sofía lentamente reconstruía los cimientos de confianza materna que habían sido brutalmente atacados. Like training por las manipulaciones de una abuela radicalizada siguiendo tácticas aprendidas a través de grupos maliciosos en línea. Mami, decidí que te creo a ti y a papi sobre que me aman y me quisieron desde siempre, porque cuando pienso en toda la evidencia como la doctora Marcia me enseñó, tu versión tiene mucho más sentido que la historia de la abuela Amelia, que no tiene ninguna prueba real además de sus palabras, declaró Sofía espontáneamente. Durante una cena familiar aproximadamente 6 semanas después del incidente original, marcando un momento crucial de recuperación emocional, donde finalmente había procesado el trauma suficientemente para tomar una decisión consciente sobre qué narrativa creer, basándose en evaluación racional de evidencia, en lugar de simplemente permanecer paralizada por la confusión sobre versiones contradictorias. Pasavayas. Las lágrimas de alivio que rodaron por mi rostro al escuchar esa declaración eran una mezcla de gratitud por la recuperación de Sofía y especialmente profunda tristeza sobre la necesidad de que una niña de 6 años desarrollara prematuramente habilidades de pensamiento crítico para navegar manipulaciones psicológicas. Han sido Cesar Strauss ejecutadas por un miembro de la familia que debería protegerla. Rafael y yo nos abrazamos en silencio a través de la mesa del comedor, compartiendo un momento de victoria emocional significativa en el largo viaje de recuperación familiar del trauma causado por Amelia, pero simultáneamente ambos entendíamos que la declaración de Sofía representaba solo un hito. En un proceso de sanación continuo que probablemente continuaría durante los siguientes meses o potencialmente años mientras procesaba capas adicionales de complejidad emocional sobre la situación imposible, involucrando la pérdida de relación con la abuela que había ocupado un papel importante en su vida. Durante 6 años formativos. La ambigüedad emocional de celebrar el progreso mientras simultáneamente lamentamos pérdidas irreparables era una experiencia característica del trauma familiar, donde las victorias son siempre parciales y atemperadas por el reconocimiento de daños permanentes que nunca serán completamente reparados. Sin importar cuánto trabajo terapéutico se realice posteriormente. La notificación inesperada, que llegó aproximadamente 2 meses después del incidente original, a través de una llamada telefónica del abogado que representaba a Amelia, solicitando una reunión mediada para discutir una posible reconciliación familiar supervisada, creó un dilema ético complejo sobre si deberíamos considerar permitir contacto futuro entre Sofía y la abuela que la había traumatizado deliberadamente, o si deberíamos mantener una posición absoluta de no contacto, protegiendo a la niña de cualquier posibilidad de reexposición a la persona que había demostrado disposición de usar a su nieta inocente como arma. Chatsa Shimbarerakaup en un conflicto psicológico imaginario. Rafael argumentó firmemente contra cualquier contacto futuro, citando la necesidad primaria de proteger a Sofía de trauma adicional, mientras que parte de mí sentía ambivalencia sobre la privación permanente de Sofía de una relación con la abuela, que a pesar del comportamiento destructivo reciente, también había proporcionado momentos genuinamente amorosos durante los años previos a la radicalización en línea. Julia, necesitamos ser absolutamente claros sobre nuestras prioridades aquí. Proteger a Sofía de daño adicional debe reemplazar cualquier sentimiento de obligación familiar o culpa sobre privarla de una relación con Amelia, que eligió deliberadamente traumatizarla a través de mentiras crueles, argumentó Rafael. Ser disparadas con convicción durante la discusión nocturna sobre la respuesta apropiada a la solicitud de mediación. Incluso si Amelia estaba bajo la influencia de grupos en línea y puede haber estado experimentando algún tipo de deterioro psicológico cuando hizo esas acusaciones, el hecho permanece que causó daño sustancial a nuestra hija, que todavía se está recuperando a través de terapia intensiva. Y exponer a Sofía nuevamente a la fuente de ese trauma sería irresponsable, sin importar las circunstancias atenuantes relacionadas con la salud mental de Amelia. Las palabras de Rafael hicieron eco de las recomendaciones que la doctora Marcia había hecho repetidamente sobre la importancia de mantener un ambiente completamente seguro, libre de cualquier posibilidad de retraumatización durante el periodo crítico de recuperación emocional, pero simultáneamente luché internamente. She arrays con la pregunta sobre si había alguna forma de permitir una reconciliación familiar cuidadosamente supervisada,
que pudiera beneficiar tanto a Sofía como a Amelia sin crear riesgos inaceptables de daños adicionales. Visa es ahora la complejidad de ese dilema sin respuestas claramente correctas o incorrectas requería consulta adicional con la doctora Marcia sobre su perspectiva profesional, basada en conocimiento específico sobre el progreso terapéutico de Sofía y especialmente sobre evaluación clínica de si la niña poseía suficiente resiliencia emocional para potencialmente navegar contacto supervisado con la abuela sin comprometer la recuperación que había sido laboriosamente lograda durante meses previos de trabajo terapéutico intensivo. Doctora Marcia, recibimos una solicitud del abogado que representa a mi madre para considerar una reunión mediada discutiendo una posible reconciliación familiar supervisada, y estamos completamente divididos sobre si esto sería potencialmente beneficioso o definitivamente dañino para Sofía en esta etapa. De su recuperación, expliqué durante una sesión individual sin Sofía presente específicamente programada para discutir esa pregunta compleja. Sí, la otra. Marcia permaneció pensativamente en silencio brevemente, considerando múltiples factores clínicos relevantes, antes de ofrecer una perspectiva profesional cuidadosamente calificada, reconociendo las ambigüedades genuinas de la situación, en lugar de proporcionar una respuesta simplista que ignoraría las complejidades reales involucradas. La decisión sobre permitir contacto supervisado entre Sofía y Amelia en este momento depende críticamente de varios factores que necesitamos evaluar cuidadosamente, incluyendo primero el nivel actual de estabilidad emocional de Sofía y su capacidad para establecer límites psicológicos saludables. Segundo, si Amelia demuestra reconocimiento genuino de la gravedad de lo que hizo en lugar de simplemente minimizar el comportamiento como malentendido. Y tercero, si existen garantías estructurales adecuadas para supervisión profesional durante cualquier interacción futura que pudiera prevenir retraumatización. Sean explicó la doctora Marcia metódicamente mientras consideraba los matices clínicos de la situación imposible. Basándome en el progreso terapéutico que Sofía ha demostrado durante los últimos 2 meses, ha alcanzado un punto donde ha reconstruido los cimientos básicos de confianza materna y desarrollado herramientas cognitivas para evaluar críticamente afirmaciones conflictivas, pero esto no necesariamente significa que esté emocionalmente lista para confrontar la fuente original del trauma, especialmente si Amelia continúa manteniendo narrativas distorsionadas sobre los eventos. El análisis equilibrado de la doctora Marcia reconoció tanto el progreso sustancial que Sofía había logrado como las vulnerabilidades persistentes que permanecían a pesar de meses de trabajo terapéutico intensivo, sugiriendo que cualquier decisión sobre contacto futuro necesitaría basarse en evaluación rigurosa. De la disposición de Amelia para asumir responsabilidad completa por los daños causados en lugar de simplemente presumir que el paso del tiempo automáticamente hacía la reconciliación apropiada o segura. Mi recomendación sería condicionar cualquier consideración de contacto supervisado a que Amelia primero complete una evaluación psicológica comprensiva, incluyendo evaluación de su comprensión sobre cómo los grupos en línea influenciaron su comportamiento. Segundo, participar en terapia individual, enfocada específicamente en procesar las motivaciones que la llevaron a ejecutar tácticas manipulativas contra su propia nieta. Y tercero, preparar una carta detallada de responsabilidad dirigida a Sofía, reconociendo específicamente cada mentira dicha y el impacto emocional causado sin ninguna minimización. O justificaciones defensivas, delineó la doctora Marcia criterios claros que establecían un estándar alto para una reconciliación apropiada. Rafael y yo inmediatamente estuvimos de acuerdo con las recomendaciones de la doctora Marcia, reconociendo que cualquier camino hacia una posible reconciliación necesitaría construirse sobre un fundamento de responsabilidad genuina de Amelia, en lugar de simplemente reanudar la relación como si el trauma nunca hubiera ocurrido. O pudiera olvidarse a través del paso del tiempo, sin procesamiento adecuado de las violaciones fundamentales de confianza que habían sido perpetradas deliberadamente contra una niña inocente. Le comunicamos esos criterios específicos a través de nuestro propio abogado al abogado de Amelia, estableciendo expectativas claras sobre los prerequisitos necesarios antes de que consideráramos cualquier forma de mediación o contacto supervisado, y especialmente dejando absolutamente claro que la protección del bienestar emocional de Sofía permanecía como prioridad no negociable, reemplazando cualquier consideración de conveniencia familiar o presiones sociales, sobre la importancia de mantener relaciones intergeneracionales sin importar los comportamientos abusivos que habían sido demostrados.
Sarconestastado Espirisomaika Orman, la respuesta de Amelia a través de su abogado, llegó aproximadamente 3 semanas después de que comunicamos esos criterios, y reveló una mezcla perturbadora de reconocimiento parcial y defensividad persistente que sugería que todavía no había procesado completamente la gravedad de sus acciones, o especialmente desarrollado comprensión genuina sobre cómo la radicalización en línea había distorsionado sus percepciones sobre la realidad familiar objetiva. Mi cliente reconoce que las conversaciones con Sofía pueden haber sido perturbadoras para la niña y lamenta cualquier angustia causada inadvertidamente. Sin embargo, mantiene la posición de que estaba actuando con intenciones genuinamente protectoras, basadas en preocupaciones legítimas sobre el bienestar de su nieta, que fueron validadas por una comunidad de apoyo en línea dedicada a defender los derechos de abuelos injustamente alienados. Explicaba la carta del abogado con lenguaje cuidadosamente construido que técnicamente reconocía el daño, mientras simultáneamente enmarcaba el comportamiento de Amelia como bien intencionado en lugar de malicioso, y especialmente continuaba caracterizando a los grupos tóxicos en línea como comunidad de apoyo legítima, en lugar de culto psicológico que la había radicalizado a través de tácticas manipulativas sistemáticas. En Sears, esta respuesta es completamente inadecuada y demuestra que Amelia todavía no entiende o no está dispuesta a admitir la naturaleza fundamental de las violaciones que cometió contra Sofía. Declaré con creciente frustración después de leer la carta cuidadosamente múltiples veces, buscando cualquier signo de responsabilidad genuina que pudiera justificar continuar el proceso de mediación. Ella continúa enmarcando su comportamiento como basado en preocupaciones legítimas, en lugar de reconocer que fue manipulada por grupos en línea para creer en narrativas paranoicas completamente desconectadas de la realidad objetiva de nuestra relación familiar, y especialmente continúa minimizando. Emman sin apenar que el impacto emocional en Sofía a través de usar lenguaje como angustia, causada inadvertidamente en lugar de asumir responsabilidad por la elección deliberada de traumatizar a una niña a través de mentiras calculadas. Rafael estuvo completamente de acuerdo con mi evaluación, argumentando que deberíamos responder firmemente rechazando la propuesta de mediación hasta que Amelia demostrara capacidad para responsabilidad genuina sin defensividad o minimización, y especialmente que deberíamos considerar seriamente buscar una orden de restricción formal a través de los tribunales estableciendo legalmente límites de no contacto si Amelia continuaba intentando forzar la reconciliación sin completar primero el trabajo psicológico necesario. La doctora Marcia estuvo de acuerdo con nuestra evaluación cuando compartimos el contenido de la carta durante la siguiente sesión, confirmando que el lenguaje usado por Amelia demostraba déficits sustanciales de comprensión sobre la naturaleza de sus acciones y especialmente sobre el proceso de radicalización que había experimentado a través de la exposición prolongada a grupos tóxicos en línea. Las personas que han sido genuinamente radicalizadas por movimientos extremistas frecuentemente demuestran patrones específicos de negación y racionalización, incluso después de ser confrontadas, con evidencia objetiva, sobre la naturaleza destructiva de sus acciones, porque admitir completamente el error requeriría en reconstrucción fundamental de visiones del mundo que se volvieron centrales para su identidad psicológica durante el proceso de radicalización. Explicó contextualizando la respuesta inadecuada de Amelia dentro del marco más amplio de la psicología del extremismo y la desradicalización. La recuperación genuina de la radicalización ideológica generalmente requiere intervención terapéutica especializada, enfocada específicamente en procesar cómo las vulnerabilidades psicológicas fueron explotadas por grupos extremistas y especialmente en reconstruir la capacidad de evaluación crítica de información. La intubación anal que fue comprometida a través de la inmersión en cámaras de eco que sistemáticamente reforzaron creencias distorsionadas, y la comprensión de que Amelia probablemente necesitaba tratamiento de desradicalización especializado, en lugar de simplemente terapia convencional para procesar adecuadamente cómo había sido manipulada por grupos en línea, agregó una capa adicional de complejidad a una situación ya imposible donde los recursos para tal tratamiento especializado eran limitados, y especialmente donde no había un mecanismo claro para obligar a Amelia a participar voluntariamente en intervenciones terapéuticas que requerirían confrontar narrativas fundamentales que se habían vuelto centrales para su comprensión sobre relaciones familiares. Durante meses de radicalización progresiva, Rafael sugirió pragmáticamente que deberíamos simplemente aceptar que la reconciliación con Amelia probablemente no sería posible en el futuro previsible y enfocarnos exclusivamente en continuar apoyando la recuperación de Sofía a través de terapia regular
y especialmente a través de crear un ambiente familiar estable, donde pudiera gradualmente procesar la pérdida de la relación con la abuela, sin culparse a sí misma por la ruptura que había sido causada enteramente por las elecciones de Amelia, en lugar de cualquier acción o característica de Sofía. Durante los siguientes meses establecimos una nueva normalidad familiar que no incluía a Amelia, navegando a través de desafíos prácticos como explicar su ausencia durante las festividades familiares y especialmente ayudar a Sofía a procesar sentimientos complejos sobre la pérdida de una relación. Que a pesar de haber terminado traumáticamente, también había incluido momentos genuinamente positivos durante los años anteriores. Sofía ocasionalmente preguntaba sobre la abuela Amelia, demostrando curiosidad infantil natural, sobre la paradoja de una persona que había sido fuente de amor y luego fuente de trauma. Y trabajamos cuidadosamente con la orientación de la doctora Marcia para responder sus preguntas honestamente, pero de manera apropiada. Para su desarrollo, que reconocía tanto los aspectos positivos de la relación histórica como la necesidad de mantener distancia protectora de una persona que había demostrado disposición de causar daño emocional deliberado. La abuela Amelia genuinamente te amó durante mucho tiempo y compartieron muchos momentos felices juntas. Pero luego ella comenzó a participar en grupos de Internet que la hicieron creer en cosas que no eran verdad sobre nuestra familia, y esas creencias falsas la llevaron a decir cosas muy dañinas. Porque te causaron pesadillas y tristeza. Expliqué cuidadosamente cuando Sofía preguntó por qué ya no veía a su abuela. La progresión gradual de Sofía de niña traumatizada, que constantemente cuestionaba si era amada a niña emocionalmente resiliente, capaz de mantener relaciones saludables con compañeros y adultos confiables, fue un testimonio poderoso de la capacidad humana de recuperación cuando se proporciona un ambiente seguro. Y apoyo terapéutico apropiado. Pero simultáneamente las cicatrices invisibles del trauma permanecían en forma de vigilancia aumentada sobre signos de rechazo y especialmente tendencia ocasional a cuestionar la autenticidad de expresiones de amor, incluso de personas que habían demostrado consistentemente a un comportamiento confiable a lo largo del tiempo. Pelagotra. Marcia nos aseguró que esas tendencias residuales eran respuestas adaptativas normales al trauma de traición por una figura de autoridad familiar y probablemente disminuirían gradualmente a través de años de experiencias positivas acumuladas que progresivamente reforzarían los cimientos de seguridad emocional. Déjase que habían sido temporalmente dañados por la intervención maliciosa de Amelia. Y Sofía ha desarrollado resiliencia sustancial a través de procesar este trauma con apoyo apropiado de ustedes y a través de la terapia. Y esta resiliencia será un recurso valioso para ella durante la vida, ayudándola a navegar desafíos futuros con creciente confianza en su capacidad de evaluar críticamente situaciones complejas y de buscar apoyo cuando sea necesario, observó la doctora Marcia durante una de nuestras sesiones finales de seguimiento, aproximadamente 6 meses después del incidente original. El giro inesperado que finalmente trajo alguna forma de resolución parcial a la saga imposible llegó casi un año después del incidente original cuando recibí una llamada de Daniela informando que Amelia había sido voluntariamente admitida a un programa de tratamiento residencial especializado. Recuperación de radicalización ideológica, después de experimentar un colapso psicológico severo, cuando fue confrontada con evidencia documentada sobre la naturaleza manipulativa de los grupos en línea a los que había asistido. Aparentemente, Fernando conectó a mamá con un terapeuta especializado en trabajar con víctimas de cultos psicológicos, y durante las sesiones de evaluación inicial, mamá finalmente comenzó a confrontar la realidad de que había sido sistemáticamente manipulada por grupos que explotaron sus vulnerabilidades emocionales. Sobre el envejecimiento y especialmente sobre los temores de perder relevancia en las vidas de sus nietos, explicó Daniela con una mezcla de alivio y tristeza sobre el reconocimiento tardío de Amelia. Reconocer la extensión completa de cómo había sido engañada, y especialmente confrontar los daños terribles que había causado a Sofía, basándose en narrativas completamente fabricadas, aparentemente desencadenó una crisis emocional intensa que necesitó intervención profesional intensiva. Dar Spanish para procesar adecuadamente sin riesgo de deterioro mental adicional. La noticia sobre la admisión voluntaria de Amelia al tratamiento especializado finalmente ofrecía algo de esperanza de que estaba comenzando un viaje genuino de recuperación y responsabilidad en lugar de simplemente continuar negando o minimizando la gravedad de sus acciones, pero simultáneamente. La validación de que su proceso de recuperación
Necesitaría meses o potencialmente años de trabajo terapéutico intensivo antes de que cualquier forma de reconciliación familiar pudiera considerarse apropiadamente, confirmó la sabiduría de nuestra decisión de mantener distancia protectora durante un periodo prolongado, en lugar de permitir que presiones por reconciliación prematura comprometieran la recuperación de Sofía. No creature. Rafael y yo discutimos cuidadosamente si deberíamos compartir la información sobre la admisión de Amelia con Sofía, finalmente decidiendo que la transparencia apropiada para su edad sería más beneficiosa que simplemente mantener silencio sobre desarrollos que eventualmente afectarían la dinámica familiar futura. Sofía, mami necesita contarte algo importante sobre la abuela Amelia. Comencé durante una conversación familiar cuidadosamente planeada con la orientación previa de la doctora Marcia. La abuela finalmente se dio cuenta de que esos grupos de internet a los que participaba la engañaron haciéndola creer en cosas falsas sobre nuestra familia, y está muy triste por haber dicho cosas dañinas a ti, basándose en esas mentiras que aprendió en línea. Así que ahora decidió ir a un lugar especial donde los doctores pueden ayudarla a entender cómo fue engañada, y especialmente cómo puede recuperarse de esa confusión, para que tal vez algún día en el futuro puedan tener una relación saludable nuevamente si tú decides que quieres eso. Sofía procesó silenciosamente esa información por unos momentos antes de responder, con una pregunta que demostró sorprendente madurez emocional para una niña de 6 años que había navegado un trauma complejo con apoyo terapéutico apropiado. Si la abuela Amelia realmente entiende que fue engañada y especialmente si realmente se arrepiente de haberme asustado con esas mentiras sobre que tú no me querías, creo que tal vez cuando sea más grande me gustaría hablar con ella nuevamente para ver si realmente cambió, respondió con cautela apropiada. Justicia exmasperity que equilibraba apertura hacia una posible reconciliación futura, con reconocimiento realista de que la confianza rota no podía repararse instantáneamente solo a través de disculpas verbales, sin demostración sostenida de cambio conductual genuino a lo largo del tiempo. Las palabras de Sofía revelaron que a pesar del trauma, había mantenido la capacidad de empatía y perdón condicional que son características del desarrollo emocional saludable, pero también demostró que había aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de establecer límites protectores. Con personas que demostraron comportamiento dañino sin importar las relaciones históricas o presiones sociales sobre obligaciones familiares. Durante el siguiente año, mantuvimos el protocolo de no contacto directo entre Sofía y Amelia, mientras recibíamos actualizaciones periódicas a través de Daniela sobre el progreso terapéutico de Amelia en el programa de tratamiento residencial y posteriormente en seguimiento ambulatorio continuo enfocado específicamente en procesar la radicalización que había experimentado y especialmente en desarrollar capacidad para responsabilidad genuina, sin defensividad o minimización. Aproximadamente 18 meses después del incidente original, recibimos una carta manuscrita de Amelia dirigida tanto a mí como a Sofía, que representaba la primera comunicación directa desde que habíamos establecido límites de no contacto, y el contenido de esa carta demostró transformación sustancial en su comprensión sobre los eventos que habían destruido la relación familiar. Julia y Sofía. Escribo esta carta después de muchos meses de trabajo terapéutico intensivo, procesando cómo fui manipulada por grupos extremistas en línea, que sistemáticamente explotaron mis temores sobre el envejecimiento y especialmente sobre perder relevancia en sus vidas. Comenzaba la carta. Sira Shano con reconocimiento directo que contrastaba dramáticamente con la defensividad de comunicaciones previas. Ahora reconozco sin ninguna reserva o justificación que elegí deliberadamente traumatizar a Sofía a través de contar mentiras crueles sobre Julia, supuestamente tratando de abortarla. Y esa elección estuvo basada no en ninguna preocupación legítima, sino más bien en narrativas paranoicas completamente fabricadas, que aprendí a través de grupos en línea que operan esencialmente como cultos psicológicos diseñados para destruir relaciones familiares funcionales. La carta continuaba por varias páginas detallando específicamente el proceso a través del cual Amelia había sido gradualmente radicalizada, incluyendo vulnerabilidades emocionales específicas que habían sido explotadas por moderadores de grupo, y especialmente tácticas concretas que habían sido prescritas. Para que ella ejecutara, incluyendo exactamente el tipo de revelación impactante que había hecho a Sofía como forma de crear lealtad dividida y documentar supuesta alienación parental. Ahora entiendo que no hay justificación o excusa por haber usado a una niña inocente de 6 años como arma en un conflicto psicológico imaginario que existía solo en mi mente distorsionada por meses de inmersión en comunidades que sistemáticamente reforzaron creencias paranoicas.
desconectadas de cualquier realidad objetiva. Escribió Amelia con claridad de comprensión, que sugería progreso terapéutico genuino. No espero perdón porque reconozco que traicioné la confianza de Sofía de manera fundamental que causó trauma psicológico sustancial, pero quiero que ambas sepan que estoy comprometida con un proceso de recuperación a largo plazo, y especialmente con asegurar que nunca más permita que influencias externas me manipulen para causar daño a aquellos que amo. La carta concluía con una solicitud humilde de permiso para eventual contacto supervisado, cuando y si Sofía se sintiera emocionalmente lista, reconociendo explícitamente que cualquier cronograma para la reconciliación debería ser determinado exclusivamente por las necesidades y disposición de Sofía. Dar en lugar de por la conveniencia o deseos de Amelia. Rafael y yo leímos la carta múltiples veces, buscando signos de manipulación o defensividad residual, pero encontrando en cambio evidencia de responsabilidad genuina y especialmente comprensión sustantiva sobre el proceso de radicalización que había experimentado y los daños que había causado como resultado. Le compartimos la carta con la doctora Marcia durante la siguiente sesión, solicitando su evaluación profesional sobre si el contenido sugería la disposición apropiada de Amelia para iniciar un proceso de reconciliación gradual, o si deberíamos mantener cautela sobre la posibilidad de manipulación sofisticada disfrazada. Y miri es tema en actos de responsabilidad. Y basándome en el lenguaje específico usado en esta carta, y especialmente en el reconocimiento explícito de tácticas de radicalización, sin ningún intento de minimizar la responsabilidad personal, mi evaluación es que Amelia demuestra signos genuinos de comprensión sustancial sobre el proceso. Nuestra prayers, que la llevó a cometer abuso emocional contra Sofía, analizó cuidadosamente la doctora Marcia. Esto no significa automáticamente que la reconciliación deba proceder inmediatamente, pero sugiere que se están estableciendo cimientos apropiados para potencialmente considerar contacto supervisado altamente estructurado en algún punto futuro, si y cuando Sofía exprese interés genuino en explorar la posibilidad de reconstruir la relación bajo términos completamente nuevos que prioricen su seguridad emocional. Decidimos compartir una versión editada apropiada para su edad de la carta de Amelia con Sofía durante una sesión de terapia con la doctora Marcia, presente para facilitar el procesamiento del contenido y especialmente para evaluar la reacción emocional de Sofía a la posibilidad de eventual reconciliación. Con la abuela que había sido fuente de trauma, pero que también había sido una figura significativa en su vida durante años formativos. La abuela Amelia escribió una carta diciendo que finalmente entiende cómo fue engañada por esos grupos malos de Internet, y especialmente que está muy arrepentida por haber dicho esas mentiras aterradoras sobre Mami. Expliqué cuidadosamente mientras observaba la expresión de Sofía procesando la información. Ella no está pidiendo verte ahora, pero está diciendo que si algún día, cuando seas más grande, decides que quieres hablar con ella nuevamente, le gustaría mucho esa oportunidad, pero solo si te sientes completamente cómoda y segura con ello. Sofía permaneció pensativa brevemente antes de responder con una reflexión que demostró impresionante sofisticación emocional desarrollada a través de 1 año y medio de trabajo terapéutico procesando trauma complejo. Creo que no estoy lista para ver a la abuela Amelia ahora porque todavía recuerdo las pesadillas aterradoras y cómo me sentí triste pensando que mami no me quería, pero tal vez cuando sea más grande, como cuando tenga 8 o 9 años y ya no tenga miedo de esos recuerdos malos. Me gustaría darle a la abuela una oportunidad de mostrar que realmente cambió y que no me lastimará nuevamente. Articuló con sorprendente claridad estableciendo límites apropiados, mientras mantenía apertura hacia una posibilidad futura. Comunicamos la respuesta de Sofía a Amelia a través de nuestro abogado, incluyendo reconocimiento de que su carta demostró progreso sustancial, pero también estableciendo claramente que cualquier proceso de reconciliación se conduciría exclusivamente según el cronograma determinado por la disposición emocional de Sofía, en lugar de por presiones externas o expectativas sociales sobre obligaciones familiares. Amelia respondió con gratitud expresada de que Sofía incluso considerara una posibilidad futura y renovado compromiso de continuar el trabajo terapéutico, mientras esperaba pacientemente cualquier señal de que Sofía estuviera lista para explorar contacto supervisado bajo condiciones cuidadosamente estructuradas, que absolutamente priorizarían su seguridad emocional. Durante el siguiente año, Amelia ocasionalmente enviaba cartas breves apropiadas, compartiendo actualizaciones sobre su progreso terapéutico sin hacer ninguna presión sobre el cronograma de reconciliación.
Y gradualmente Sofía comenzó a expresar creciente curiosidad sobre la abuela que estaba trabajando tan diligentemente para procesar sus errores y recuperarse de la radicalización que casi había destruido a toda la familia, a través de las consecuencias devastadoras de elecciones basadas en narrativas paranoicas aprendidas a través de grupos maliciosos en línea. Aproximadamente 2 años y medio después del incidente original, cuando Sofía tenía 8 años y medio y había demostrado resiliencia emocional sustancial a través de años de desarrollo saludable en un ambiente familiar estable, expresó espontáneamente interés en considerar una reunión supervisada con Amelia bajo condiciones cuidadosamente controladas, incluyendo la presencia de la doctora Marcia y especialmente acuerdo explícito de que Sofía podría terminar la reunión en cualquier momento si se sentía incómoda sin ninguna presión para continuar, sin importar cuánta preparación se hubiera invertido. Creo que estoy lista para ver a la abuela Amelia y escucharla decir personalmente que está arrepentida por esas mentiras que contó. Porque la doctora Marcia me enseñó que a veces dar una oportunidad a personas que cometieron errores, pero trabajaron muy duro para cambiar, puede ser una parte importante de la sanación completa, siempre y cuando mantenga límites claros y no permita que nadie me lastime nuevamente, explicó Sofía con impresionante madurez, mientras discutíamos la posibilidad de programar una reunión inicial cuidadosamente estructurada. Rafael y yo estuvimos de acuerdo en apoyar la decisión de Sofía, reconociendo que había desarrollado las herramientas emocionales necesarias para navegar esa situación compleja con apoyo apropiado, y especialmente que negar la oportunidad de explorar reconciliación potencial cuando estaba expresando interés genuino podría inadvertidamente transmitir el mensaje de que el perdón y las segundas oportunidades no eran valores importantes incluso cuando las personas demostraban cambio genuino a través de trabajo sustancial durante tiempo prolongado. Y la reunión supervisada entre Sofía y Amelia fue programada para ocurrir en la oficina de la doctora Marcia, creando un ambiente neutral y terapéuticamente seguro, donde ambas pudieran interactuar bajo observación profesional atenta con intervención inmediata disponible si era necesaria. Para proteger el bienestar emocional de Sofía. Amelia llegó 15 minutos antes de la hora programada, demostrando nerviosismo apropiado a través de lenguaje corporal tenso, pero también preparación cuidadosa a través de apariencia respetuosamente arreglada y especialmente a través de traer una carta manuscrita adicional, específicamente dirigida a Sofía, conteniendo disculpas detalladas en lenguaje apropiado para una niña de 8 años, que específicamente reconocía cada mentira dicha y el impacto emocional causado. Cuando Sofía entró a la habitación acompañada por Rafael y yo, Amelia permaneció sentada como fue instruida por la doctora Marcia, permitiendo que Sofía controlara el acercamiento físico y especialmente el ritmo de interacción, en lugar de imponer un abrazo o contacto que podría ser invasivo. Para una niña que todavía procesaba trauma residual asociado con la abuela que había sido fuente de palabras tan dañinas años antes. Sofía, quiero que sepas que estoy profundamente arrepentida por haber dicho cosas terribles y falsas sobre tu madre hace 2 años y medio. Comenzó Amelia con voz controlada, pero cargada de emoción genuina, mientras mantenía contacto visual respetuoso con la nieta que observaba cuidadosamente, buscando signos de sinceridad versus manipulación, usando habilidades de evaluación crítica desarrolladas a través de años de trabajo terapéutico. Fui engañada por grupos de Internet que me hicieron creer mentiras sobre tu familia, pero eso no es excusa porque elegí creer esas mentiras en lugar de confiar en años de evidencia, mostrando que tu madre te ama incondicionalmente desde incluso antes de que nacieras. Te usé como arma para herir a tu madre basándome en miedos imaginarios que fueron plantados en mi mente por gente mala en línea, y especialmente causé pesadillas aterradoras y tristeza profunda en ti que nunca deberías haber experimentado por culpa de un adulto, que debería haberte protegido en lugar de lastimarte deliberadamente. Las palabras de Amelia fueron directas y específicas, evitando eufemismos o minimización, mientras asumía responsabilidad completa por las elecciones que había hecho bajo la influencia de radicalización, pero reconociendo que la influencia externa nunca elimina completamente la agencia personal o responsabilidad. Por las consecuencias de acciones ejecutadas incluso bajo condiciones de juicio comprometido. Sofía escuchó atentamente sosteniendo mi mano firmemente mientras procesaba las disculpas de Amelia a través de un lente crítico que la doctora Marcia había ayudado a desarrollar durante años de terapia enfocada específicamente en reconstruir la capacidad de evaluar la autenticidad de comunicaciones emocionales después del trauma de traición por una figura de autoridad familiar. Abuela, acepto que estás arrepentida y que trabajaste duro para entender cómo fuiste engañada, pero todavía recuerdo cómo me sentí asustada y triste cuando dijiste esas cosas.
así que tomará tiempo para que confíe completamente en ti nuevamente, respondió Sofía con honestidad apropiada. Veridad Stuckant estableciendo expectativas realistas sobre un proceso gradual de reconstrucción de confianza, en lugar de simplemente ofrecer perdón instantáneo que ignoraría la gravedad de las violaciones cometidas o el trabajo emocional necesario para procesar completamente el trauma y establecer cimientos para una relación renovada, bajo términos completamente diferentes. Mamadis Amelia aceptó la respuesta de Sofía con gratitud, expresada por incluso la oportunidad de comenzar a reconstruir el proceso, reconociendo que el cronograma y los términos serían determinados exclusivamente por las necesidades emocionales de Sofía, en lugar de por la conveniencia o impaciencia de Amelia. 3 semanas durante el siguiente año, Sofía y Amelia participaron en una serie de reuniones mensuales supervisadas, que gradualmente aumentaron en duración y disminuyeron en nivel de supervisión directa, a medida que la confianza se reconstruía incrementalmente a través de interacciones consistentes, donde Amelia demostró respeto. Más es abonos por los límites de Sofía, y especialmente compromiso sostenido con comportamiento que priorizaba su bienestar emocional, en lugar de las necesidades o deseos de Amelia. El proceso de reconciliación fue lento y frecuentemente desafiante emocionalmente para todas las partes involucradas, pero también demostró la posibilidad genuina de recuperación del trauma familiar cuando el perpetrador asume responsabilidad completa, se somete a tratamiento apropiado para procesar factores que contribuyeron al comportamiento dañino, y especialmente respeta el cronograma determinado por el sobreviviente en lugar de imponer presiones por perdón prematuro, que sirven primariamente para aliviar la culpa del perpetrador en lugar de facilitar la sanación genuina de la persona que fue dañada. A través de acciones deliberadamente crueles, incluso si fueron motivadas por creencias distorsionadas en lugar de malicia pura. 3 años después del incidente original, cuando Sofía tenía 9 años, nuestra familia alcanzó una nueva forma de normalidad, que incluía a Amelia nuevamente, pero bajo términos fundamentalmente diferentes de la relación que había existido antes de su radicalización a través de grupos tóxicos en línea. Amelia participaba en algunos eventos familiares incluyendo cumpleaños y días festivos, pero siempre bajo condiciones que respetaban los límites establecidos por Sofía, y especialmente con comprensión compartida de que la confianza reconstruida era frágil y condicional basada en demostración continuada. De comportamiento respetuoso en lugar de simplemente presumirse a través de lazos de sangre u obligaciones sociales sobre la importancia de relaciones intergeneracionales. Sofía desarrolló una relación cautelosamente renovada con la abuela, que reconocía tanto los aspectos positivos de la conexión intergeneracional como la realidad histórica de la traición que había ocurrido, y especialmente mantenía conciencia continuada sobre la importancia de establecer límites protectores. Con cualquier persona sin importar la relación familiar si se demostraba comportamiento dañino. Mami. Aprendí muchas cosas importantes a través de todo lo que sucedió con la abuela Amelia, incluyendo especialmente que el amor real significa proteger a las personas que amamos, incluso cuando requiere tomar decisiones difíciles, como cortar temporalmente el contacto con miembros de la familia que están actuando de maneras dañinas. Y también que el perdón no significa olvidar o pretender que las cosas malas no sucedieron, sino más bien elegir dar una oportunidad a personas que genuinamente trabajaron para cambiar mientras se mantienen límites claros que protegen nuestra seguridad emocional. Esa reflexionó Sofía durante una conversación familiar cuando tenía 10 años, demostrando sabiduría que normalmente se desarrolla solo a través de décadas de experiencias de vida, pero que ella había adquirido precozmente a través de navegar trauma complejo con apoyo terapéutico apropiado. Y especialmente a través de observar modelado parental que consistentemente priorizó su bienestar emocional, en lugar de conveniencias sociales o presiones familiares. Las palabras de Sofía confirmaron que a pesar del dolor sustancial causado por las acciones de Amelia, la experiencia también había proporcionado oportunidades valiosas de aprendizaje sobre resiliencia emocional, la importancia del pensamiento crítico, y especialmente sobre cómo establecer relaciones saludables, basadas en respeto mutuo y comportamiento consistente, en lugar de simplemente presumir que las conexiones familiares automáticamente garantizan confianza o seguridad sin importar las acciones demostradas. La historia de nuestra familia eventualmente se convirtió en parte de esfuerzos más amplios para crear conciencia pública sobre los peligros de los grupos en línea, que radicalizan a ancianos vulnerables a través de explotar temores sobre el envejecimiento y especialmente sobre supuesta alienación.
Ideas son inendafibarekain por hijos adultos que objetivamente no está ocurriendo, pero es artificialmente construida a través de reinterpretar interacciones normales como evidencia de conspiración maliciosa. Participé en un panel en una conferencia sobre seguridad digital y salud mental, compartiendo la experiencia anonimizada de nuestra familia, como estudio de caso ilustrando cuán rápidamente personas previamente funcionales pueden ser radicalizadas a través de exposición prolongada a comunidades tóxicas en línea. Y especialmente cómo los daños causados por la radicalización se extienden mucho más allá de simplemente la persona radicalizada para afectar profundamente a miembros inocentes de la familia, especialmente niños vulnerables, que se convierten en armas involuntarias en conflictos psicológicos construidos. Irish Chapter. Si a través de delirios colectivos sistemáticamente alimentados por moderadores malintencionados, explotando vulnerabilidades humanas universales para propósitos que permanecen oscuros, pero claramente incluyen la destrucción de relaciones familiares funcionales a través de tácticas manipulativas sofisticadas. Trouser. La experiencia de nuestra familia demuestra tanto la devastación potencial de la radicalización en línea como la posibilidad genuina de recuperación, cuando se implementan intervenciones apropiadas, incluyendo primero protección inmediata de víctimas inocentes, a través de establecer límites firmes de no contacto. Segundo, tratamiento de desradicalización especializado para la persona que fue manipulada por grupos extremistas. Y tercero, apoyo terapéutico continuo para todos los miembros de la familia afectados procesando el trauma complejo causado por la traición de una persona que debería haber sido fuente de seguridad emocional en lugar de fuente de abuso psicológico deliberado. Concluí mi presentación en la conferencia compartiendo lecciones aprendidas a través de años, navegando una situación imposible que había explotado dramáticamente en nuestras vidas pacíficas, transformando completamente la comprensión sobre vulnerabilidades humanas a la manipulación, y especialmente sobre la importancia de alfabetización digital crítica para todas las generaciones, incluyendo especialmente a los ancianos que pueden estar menos familiarizados con tácticas sofisticadas usadas por grupos extremistas en línea para reclutar y radicalizar a miembros vulnerables, buscando conexión comunitaria. Y validación durante periodos de transición de vida desafiantes como el envejecimiento y cambios en la dinámica familiar. Mirando hacia atrás a través de la perspectiva de varios años después del incidente original que casi había destruido a nuestra familia, reconozco que a pesar del dolor sustancial y trauma causado especialmente a la inocente Sofía, la experiencia también proporcionó oportunidades valiosas de crecimiento y aprendizaje sobre resiliencia familiar, la importancia de priorizar el bienestar emocional de los niños por encima de conveniencias sociales, y especialmente sobre la posibilidad de recuperación genuina de traumas relacionales cuando todas las partes se comprometen con procesos de responsabilidad y sanación, en lugar de simplemente presumir que el paso del tiempo automáticamente repara los daños causados por violaciones fundamentales de confianza. Sofía desarrolló fortaleza emocional y habilidades de pensamiento crítico, que le servirán bien a lo largo de la vida, ayudándola a navegar relaciones complejas con sabiduría más allá de sus años, y especialmente nuestra familia, emergió de la experiencia con comprensión más profunda. Seeds Minds are inspired sobre valores fundamentales que priorizamos, incluyendo honestidad, protección de los vulnerables y compromiso con procesos de sanación genuinos en lugar de reconciliaciones superficiales que sirven primariamente a apariencias sociales en lugar del bienestar emocional auténtico de todos los involucrados. Archie, ¿te gustó la historia de Julia? Entonces suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí y te estaré esperando.